estás, mi querido, mi querida? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que oraste, pediste, pero nada cambió ante tus ojos? Tengo una palabra profética para tu corazón. Tu milagro ya ocurrió. Tal vez solo la noticia aún no ha llegado. En este mensaje vamos a aprender con un padre que creyó en la palabra de Jesús, incluso antes de ver a su hijo sanado. Quiero animarte a permanecer en el camino, porque aquello que Dios prometió ya es real en el mundo espiritual. Mi familia, déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Cuántas veces oraste, lloraste, pediste a Dios por algo y luego te quedaste mirando alrededor tratando de ver alguna señal? Tal vez estás exactamente en ese lugar hoy. Oraste por una respuesta, pero el teléfono no sonó. Oraste por sanidad, pero el examen aún no cambió. Oraste por restauración, pero la situación parece la misma. ¿Y sabes qué es lo más difícil? No es ni siquiera el problema. Es el silencio después de la oración. Es ese espacio entre el yo oré y el yo vi que sucedió. Pero hoy, Dios me trajo aquí con una palabra muy clara para tu corazón. Existe una diferencia entre el momento en que Dios hace y el momento en que tú te enteras. Escucha esto con el corazón abierto. El cielo no trabaja en el mismo tiempo que tu ansiedad. Hay cosas que Dios ya liberó, ya respondió, ya movió, pero tú todavía estás en el camino entre la promesa y la noticia. Y es exactamente sobre eso que vamos a hablar hoy, sobre ese lugar, ese espacio, ese camino donde mucha gente se rinde. Pero tú no te vas a rendir. Hoy Dios va a fortalecer tu fe para seguir caminando incluso sin ver. Ahora quiero pedirte algo con mucho cariño, de verdad. Si esta palabra ya comenzó a hablar contigo, haz 3 cosas ahora. Dale like a este video, porque eso ayuda a que este mensaje alcance a otras vidas. Comenta aquí abajo una frase muy simple, pero poderosa. Yo creo incluso sin ver. Y comparte este video con alguien que está pasando por una espera difícil. Alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque déjame decirte algo. A veces la persona no necesita un consejo, solo necesita una palabra de Dios. Y hoy puede ser el día de esa persona. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios va a liberar aquí hoy no es solo un mensaje, es dirección, es fortalecimiento. Y puede ser el inicio del testimonio que vas a contar. ¿Estás listo para entender lo que Dios ya hizo, incluso sin que tú lo hayas visto todavía? Entonces respira profundo, calma el corazón y ven conmigo a la palabra. Ahora, mi familia, vamos a aquello que sostiene todo, la palabra. Porque no se trata de lo que siento, no se trata de lo que parece. Se trata de lo que Dios ya dijo. Y cuando Dios habla, Él no se echa atrás. Abre conmigo, o solo escucha con el corazón, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y partió. Voy a leerlo de nuevo, porque hay cosas aquí que no puedes perder. Ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y partió. Más adelante, en el versículo 52, entonces les preguntó a qué hora había mejorado. Y le dijeron, ayer a la hora 7 la fiebre lo dejó. Y en el versículo 53, entendió pues el padre que era aquella misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Ahora detente, respira e intenta imaginar esta escena. Un padre desesperado, un hijo al borde de la muerte, un largo camino y una sola cosa en medio de todo eso. Una palabra. Jesús no fue hasta la casa. Jesús no tocó al niño. Jesús no hizo un espectáculo. Jesús simplemente dijo, tu hijo vive. Y ahora yo te pregunto, ¿eso sería suficiente para ti? Porque para aquel hombre lo fue. La Biblia dice algo muy fuerte. Él creyó y partió. No discutió. No pidió prueba. No pidió confirmación. Recibió una palabra y decidió caminar basado en ella. Ahora déjame darte un contexto para que entiendas aún más profundo. Este fue uno de los primeros milagros de Jesús en esa región. O sea, no existía un gran historial de señales. No era como hoy, que leemos toda la Biblia y vemos cientos de milagros. No, aquel hombre tenía pocas referencias, pero aún así tuvo fe.
Y esto aquí cambia todo, porque su fe no estaba basada en lo que vio, sino en lo que oyó. Y aquí está un principio espiritual poderoso. Tu fe no necesita evidencia, necesita una palabra. Tal vez estás esperando que Dios haga algo visible para entonces creer. Pero el reino de Dios funciona al contrario. Tú crees y después ves. Recibes la palabra y después encuentras el milagro en el camino. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas veces has querido que Dios haga las cosas a tu manera? Jesús, ve allá. Jesús, resuelve así. Jesús, toca allí. Pero ¿y si hoy Dios te está diciendo solo una cosa? ¿Ve, ya está resuelto? ¿Tendrías el valor de caminar con eso? Porque ese es el tipo de fe que mueve el cielo. Aquel hombre no llevó a Jesús hasta la casa, pero llevó la palabra de Jesús dentro de él. Y eso fue suficiente. Y siento esto muy fuerte aquí ahora. Hay gente que está esperando una señal visible, pero Dios ya te dio una palabra. Hay gente esperando una confirmación, pero Dios ya habló contigo allá atrás. Y tal vez tu milagro no está faltando por ocurrir. Tal vez está faltando que tú empieces a caminar, porque mientras no te mueves, no encuentras lo que Dios ya hizo. Guarda esto en tu corazón. Quien cree en la palabra no necesita ver para continuar. Y hoy Dios te está llamando a ese nivel de fe. Si esta palabra está entrando en tu corazón, escribe aquí en los comentarios: yo creo en tu palabra. Y sigue conmigo, porque en el próximo capítulo vamos a hablar sobre el dolor que existe en ese camino entre recibir la palabra y aún no ver nada cambiar. Y tal vez sea exactamente ahí donde tú estás hoy. Mi familia, ahora quiero hablar contigo desde un lugar muy real, sin filtro, sin frase hecha, sin religiosidad. Quiero hablar contigo que estás en medio del camino. Porque es bonito hablar de milagro después de que ocurre. Es fácil dar testimonio cuando todo ya salió bien. Pero ¿y cuando aún no ha ocurrido? ¿Y cuando estás exactamente en ese espacio entre la promesa y la respuesta? Dime, ¿quién aquí ya ha sentido eso? Oras, crees, recibes una palabra, pero los días pasan y nada cambia. El problema sigue ahí. La situación parece la misma. Y dentro de ti comienza una lucha silenciosa. Una voz dice, Dios habló, y la otra susurra, ¿será verdad? ¿Ya viviste eso? Ese momento en que incluso crees, pero al mismo tiempo tienes miedo de volver a frustrarte. ¿Alguna vez te encontraste pensando, ¿y si no sucede? ¿Y si entendí mal? ¿Y si no era Dios? Ese es el dolor que nadie ve, porque por fuera sigues sonriendo. Sigues diciendo Dios está en control, pero por dentro hay un cansancio, un desgaste emocional, una ansiedad que va apretando el pecho poco a poco. Y lo más difícil ni siquiera es esperar sin señal. Es cuando no tienes ninguna evidencia, ninguna actualización, ninguna respuesta concreta. Es como aquel padre de la historia. Él escuchó, tu hijo vive, pero aún estaba lejos de casa. Imagina su corazón. Cada paso era una pregunta. Cada minuto era una duda intentando nacer. ¿Será que realmente está vivo? ¿Será que ocurrió? ¿Será que debía haber insistido más para que Jesús fuera conmigo? Porque seamos sinceros aquí, nos gusta el control, nos gusta ver, nos gusta tener certeza. Pero Dios, casi siempre, trabaja primero en lo invisible. Y es ahí donde nuestra fe es probada de verdad. Tal vez hoy estás exactamente así, esperando una respuesta sobre tu salud, esperando un cambio en tu matrimonio, esperando que se abra una puerta en tu vida financiera, esperando un milagro dentro de tu casa. Y el tiempo está pasando y parece que nada está ocurriendo. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve mantener la misma fe del inicio. Porque al comienzo estabas lleno de esperanza, pero ahora estás intentando no rendirte. Y déjame decirte algo muy importante. Esta fase no significa que Dios te abandonó. Esta fase no significa que Dios no escuchó. Esta fase tiene nombre. Es el camino entre la palabra y la manifestación. Y casi todos se rinden exactamente aquí. Se rinden porque no ven. Se rinden porque no sienten. Se rinden porque no tienen prueba. Pero hoy, Dios está hablándote de forma muy clara. No es porque aún no has visto, que Él aún no ha hecho.
No estás detenido. Estás en proceso. No estás olvidado. Estás en camino al encuentro con el milagro. Y tal vez lo que estás sintiendo ahora no es ausencia de Dios. Es solo el silencio entre la promesa y la noticia. Ahora respóndeme con el corazón abierto. ¿Vas a rendirte en medio del camino o vas a seguir caminando con la palabra que recibiste? Si este mensaje está describiendo exactamente lo que estás viviendo, quiero pedirte algo muy simple. Escribe aquí en los comentarios: no me voy a rendir. Escríbelo, aunque tu voz esté débil, aunque tu fe esté sacudida, porque a veces tu declaración es lo que te sostiene hasta que el milagro se vuelva visible. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo te voy a contar una historia y tal vez te vas a ver completamente en ella. Mi familia, déjame abrir mi corazón contigo ahora, porque a veces leemos la Biblia, entendemos el principio, pero solo logramos realmente vivir cuando vemos eso sucediendo en la práctica. Y yo viví algo que me marcó profundamente. Fue uno de esos momentos en los que Dios habla, pero todo alrededor parece decir lo contrario. Recuerdo un periodo de mi vida en el que tenía un proyecto en el corazón. No era algo grande a los ojos de las personas, pero para mí lo era todo. Era algo que había puesto delante de Dios en oración, algo que sentía en lo más profundo de mi espíritu que venía de Él. ¿Y sabes cuando tienes esa certeza por dentro? No es emoción, no es entusiasmo, es una convicción silenciosa que no se va de ti. Pero entonces vinieron los días, y con ellos vinieron las puertas cerradas. Intenté de una forma, no funcionó. Intenté de otra, tampoco. Hablé con personas, busqué ayuda, hice lo que estaba a mi alcance, y nada, absolutamente nada. Y lo más difícil no fue ver que salía mal, fue comenzar a escuchar voces alrededor. Tal vez no sea para ahora, tal vez entendiste mal, tal vez no era Dios. Y cuanto más escuchaba eso, más necesitaba luchar para proteger aquello que Dios había puesto dentro de mí. Porque déjame decirte algo muy serio. No todo el mundo va a entender la palabra que Dios te dio. Y está bien, porque la palabra no fue dada para ellos, fue dada para ti. Pero aún así, llega un momento en que el cansancio golpea. Y recuerdo un día específico, me senté, respiré profundo y dije: Dios, ¿será que estoy insistiendo en algo que no viene de ti? ¿Te ha pasado eso? Ese momento en que empiezas a cuestionar incluso aquello de lo que un día tuviste certeza. Casi me rendí, casi. Pero había algo dentro de mí que no lo permitía. Era como si Dios estuviera en silencio, pero la palabra aún estuviera viva. Y entonces tomé una decisión. Dije, aún sin ver, voy a continuar. No porque fuera fácil, sino porque tenía una palabra y seguí caminando sin señal, sin confirmación, sin resultado visible, hasta que, en un día completamente común, sin aviso, sin preparación, algo sucedió. Una oportunidad surgió, una puerta se abrió, una respuesta llegó. ¿Y sabes qué fue lo que más me marcó? Ni siquiera fue el milagro en sí, fue darme cuenta de que eso ya se estaba preparando desde hacía mucho tiempo. Mientras yo pensaba que nada estaba ocurriendo, Dios ya estaba moviendo personas, alineando situaciones, preparando el escenario. El milagro no comenzó el día que lo vi, comenzó el día en que Dios decidió hacerlo. Y solo lo encontré, porque no me detuve en el camino. Y es exactamente eso lo que sucedió con aquel padre de la Biblia. Él recibió una palabra y comenzó a caminar. Y mientras caminaba, el milagro ya estaba ocurriendo en su casa, solo que él aún no lo sabía. Ahora déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Y si Dios ya está trabajando en aquello que pediste, pero tú aún no lo has visto? ¿Y si la respuesta que tanto esperas ya está en movimiento? ¿Y si tu milagro ya está ocurriendo y tú solo estás en el camino hasta encontrarlo? ¿Tienes la fuerza para seguir caminando, incluso sin ver? Porque eso es lo que separa a quienes viven el milagro de quienes se rinden antes de llegar. Y hoy, Dios te está llamando a confiar otra vez. No en las circunstancias,
no en las señales, sino en la palabra que Él te dio. Si esta historia habló contigo, si en algún momento ya viviste algo parecido, quiero que escribas aquí: Dios ya está trabajando. Escríbelo, porque mientras lo declaras, tu corazón se alinea otra vez con aquello que Dios ya comenzó. Y quédate conmigo, porque en el próximo capítulo vamos a profundizar más en este texto y vas a entender algo poderoso, lo que realmente sucedió en el momento en que Jesús habló. Ahora, mi familia, vamos a profundizar más en el texto, porque aquí no es solo una historia bonita. Aquí hay principios espirituales que pueden transformar tu forma de vivir la fe. Vuelve conmigo al texto. Jesús mira a aquel hombre y dice: tu hijo vive. Solo eso, sin toque, sin presencia física, sin acompañamiento. Ahora presta mucha atención a esto. Jesús no fue hasta la casa, pero la palabra de Jesús fue. Mientras aquel hombre aún estaba delante de Jesús, algo ya estaba sucediendo allá lejos. En el mismo instante en que la palabra fue liberada, el milagro comenzó. Esto lo cambia todo, porque muchas veces pensamos que Dios necesita estar allá para actuar, pero Dios no está limitado al espacio, ni al tiempo. Cuando Él habla, Él hace. No existe retraso entre la palabra de Dios y la acción de Dios. Sí existe un retraso entre lo que Dios hizo y el momento en que tú lo ves. Guarda esto. Dios no trabaja con retraso, Él trabaja con procesos. Ahora mira lo que dice el texto a continuación. El hombre creyó y partió. Esta parte es poderosa. Él no se quedó esperando confirmación. No dijo: Jesús, primero pruébalo. Decidió caminar basado solo en una palabra. Y aquí está uno de los mayores secretos de la fe. La fe no es esperar para ver. La fe es caminar porque Dios habló. Ahora piensa conmigo. Ese hombre tenía al menos un día de viaje hasta llegar a casa. Un día entero, sin noticias, sin actualización, sin garantía visible, solo una palabra resonando en su mente: tu hijo vive. Imagina cuántas veces la duda intentó entrar. ¿Y si no ocurrió? ¿Y si entendí mal? ¿Y si debería haber insistido más? Pero él siguió caminando. Y aquí hay algo muy fuerte. El milagro no fue confirmado cuando él llegó a casa. Fue confirmado en medio del camino. La Biblia dice que los siervos salieron a su encuentro. Antes de que él llegara, la noticia vino hacia él. ¿Estás entendiendo esto? Ni siquiera necesitó terminar el camino, porque el milagro ya era tan real que salió a su encuentro. Ahora mira el detalle que estremece. Él pregunta: ¿a qué hora empezó a mejorar? Y los siervos responden con precisión. Y en ese momento, él percibe algo extraordinario. Fue exactamente a la hora en que Jesús dijo: tu hijo vive. O sea, cuando Jesús habló, el cielo se movió. Cuando Jesús liberó la palabra, la realidad cambió, aunque nadie lo hubiera visto aún. Y aquí está la frase que necesitas guardar hoy. Cuando Dios habla, el milagro comienza en ese mismo instante, no después. No cuando lo ves, no cuando otros lo confirman, en el momento. Ahora déjame confrontarte con amor. ¿Estás esperando ver para creer o estás dispuesto a creer para ver? Porque ese es el punto decisivo. Hay gente que solo va a celebrar cuando ocurra, pero Dios está buscando personas que caminen antes de ver, que continúen, aún sin prueba, aún sin señal, aún sin confirmación. Y siento esto muy fuerte aquí. Dios ya habló contigo. Allá atrás, en un momento específico, en una oración, en una palabra, en algo que escuchaste, y hoy Él te está recordando. Yo ya hablé. Sigue caminando. No te detengas, no vuelvas, no te rindas, porque aquello que Él dijo ya comenzó. Si esta palabra está ardiendo dentro de ti ahora, haz un acto de fe simple. Escribe aquí en los comentarios: si Dios habló, ya ocurrió. Escríbelo, porque cuando lo declaras, fortaleces aquello que Dios ya comenzó dentro de ti. Y quédate conmigo, porque en el próximo capítulo vamos a llevar esto a tu vida de forma práctica. Vas a entender cómo vivir esto en tu día a día, incluso cuando todo parece detenido. Ahora, mi familia, llegó el momento de traer todo esto a tu vida, porque no sirve solo entender el texto, si no sabes vivir esto en tu día a día.
La pregunta ahora es simple y directa. ¿Cómo sigo caminando? Cuando aún no he visto nada. ¿Cómo sostengo la fe cuando todo a mi alrededor parece igual? ¿Cómo vivo basado en una palabra en un mundo que exige prueba todo el tiempo? Y quiero darte algunas direcciones muy prácticas, espirituales, pero también aplicables en tu rutina. Primera cosa, necesitas decidir qué voz va a gobernar tu camino, porque aquel hombre podía escuchar muchas voces. La voz del miedo. ¿Y si tu hijo muere? La voz de la lógica. Deberías haber insistido para que Jesús fuera. La voz de la duda. ¿Será que fue suficiente? Pero él eligió escuchar solo una, la palabra de Jesús. Ahora déjame preguntarte, ¿qué voz has estado alimentando? ¿La de la fe o la de la ansiedad? Porque siempre vas a caminar en la dirección de la voz que más escuchas. Si alimentas la duda, te detienes. Si alimentas la fe, continúas. Segunda cosa, no esperes sentir para continuar. Hay gente que cree que la fe es sentir confianza todo el tiempo. No lo es. Habrá días en los que caminarás con el corazón apretado. Habrá días en los que orarás sin ninguna emoción. Habrá días en los que dirás, yo creo, luchando contra pensamientos contrarios. Y está bien. Aquel hombre probablemente no volvió a casa saltando de alegría, pero fue, y eso ya era fe. La fe no es ausencia de miedo, es decisión a pesar del miedo. Tercera cosa, deja de medir el obrar de Dios por lo que ves. Esto es liberador, porque mientras sigas mirando afuera intentando encontrar señales, te vas a frustrar. Dios no te llamó a vivir por evidencia, te llamó a vivir por confianza. Hay cosas que Dios hace en silencio. Él está trabajando en personas que ni imaginas, abriendo puertas que aún no has visto, moviendo situaciones que todavía no han llegado hasta ti, pero ya están en movimiento. Ahora escucha esto con mucha atención. El hecho de que no veas no significa que Dios no esté haciendo. Cuarta cosa, y tal vez la más importante, sigue moviéndote. No te paralices. No entres en modo de espera emocional. No te quedes bloqueado esperando sentir algo diferente. El hombre no se quedó parado intentando procesar la palabra. Él caminó, y mientras caminaba, se acercaba al milagro. Hay gente que está lejos de la respuesta, no porque Dios no hizo, sino porque se detuvo en medio del camino. Y hoy Dios te está diciendo, vuelve a caminar, vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a posicionarte. Vuelve a vivir como alguien que recibió una palabra, aún sin ver. Ahora quiero invitarte a un acto profético simple, pero muy poderoso. Si puedes, toma tu celular o un cuaderno y escribe esto. Hoy es el día en que recibo la palabra. Mi milagro comenzó hoy. Escríbelo. Marca esta fecha, porque así como aquel hombre sabía el día en que recibió la palabra, tú también necesitas marcar el tuyo. No se trata de emoción. Se trata de decisión. Y ahora quiero que hagas una cosa más. Escribe aquí en los comentarios con fe. Mi milagro ya comenzó. Escríbelo. No cuando lo veas. No cuando llegue la noticia, sino ahora. Porque la fe verdadera declara antes de ver. Y siento esto muy fuerte. Hay gente que va a volver a este video para dar testimonio. No porque lo vio en el momento, sino porque decidió seguir caminando. Y en el camino encontró aquello que Dios ya había hecho. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo Dios va a hablar directamente a tu corazón con palabras de consuelo. Si estás cansado, si estás a punto de rendirte, lo que viene ahora es para levantarte una vez más. Mi familia, siento en mi corazón que ahora es el momento de hablar contigo que estás cansado. Tú que escuchaste todo hasta aquí, entendiste, hasta quieres creer, pero en el fondo estás exhausto, cansado de esperar, cansado de intentar, cansado de ser fuerte todo el tiempo. Y tal vez ni siquiera se lo dices a nadie, pero Dios lo está viendo. Él ve cuando te acuestas y la mente no se detiene. Él ve cuando respiras profundo, intentando contener las lágrimas. Él ve cuando dices todo está bien, pero no lo está. Y déjame decirte algo con mucho amor. No estás solo. Puede parecer que sí. Puede parecer que nadie entiende. Puede parecer que Dios está en silencio, pero Él está ahí.
ahora, en este mismo momento, más cerca de lo que imaginas. Y necesito romper una mentira que tal vez estás creyendo. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios es proceso, es construcción, es alineación, es preparación, porque Dios no trabaja solo en el milagro. Él trabaja en ti también. Mientras esperas, Él está fortaleciendo tu fe. Mientras no ves, Él está madurando tu corazón. Mientras todo parece detenido, Él está organizando detalles que ni imaginas. Y lo sé que no es fácil. Hay días en que solo quisieras una pequeña señal, una confirmación, un todo va a salir bien, más claro. Pero Dios te está enseñando a confiar en su voz, incluso cuando no hay eco alrededor. Y eso es profundo, porque cualquiera cree viendo, pero pocos permanecen creyendo sin ver. Y son esos pocos los que viven cosas extraordinarias. Ahora mírame aquí, con el corazón abierto. Llegaste hasta aquí, aún cansado. No te rendiste, aún sin entender todo. Sigues buscando, y eso ya dice mucho de ti. Eso muestra que, en el fondo, tu fe aún está viva. Puede estar herida, puede estar sacudida, pero no murió. Y Dios no desprecia una fe débil. Él la fortalece, Él la cuida, Él la sostiene. Entonces hoy no necesitas tener una fe perfecta. Solo necesitas no soltar la palabra. Sujétala. Aún con duda, sujétala. Aún con miedo, sujétala. Aún sin ver, sujétala. Porque es esa palabra la que te va a llevar al encuentro con el milagro. Y quiero declarar esto sobre tu vida con toda convicción. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte en medio del camino. Él no comenzó algo en ti para dejarlo incompleto. Él no liberó una palabra para luego echarse atrás. Si Él habló, Él va a cumplir en su tiempo, a su manera, pero va a cumplir. Entonces respira. No necesitas resolver todo hoy. No necesitas entender todo ahora. Solo continúa. Un paso a la vez, un día a la vez, con la palabra en el corazón. Y cuando la duda venga, cuando el miedo intente hablar más fuerte, recuerda esto. Dios ya está trabajando, aunque yo no lo vea. Ahora, si puedes, cierra los ojos por un instante y simplemente repite ahí donde estás. Dios, confío en ti, aún sin entender. Repítelo otra vez. Confío, aún sin ver. Una vez más, no me voy a rendir. Si hiciste esto con sinceridad, algo ya comenzó a alinearse dentro de ti. Porque la fe no es ruido, es decisión. Y hoy decidiste continuar. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en un momento muy especial. En el próximo capítulo, vamos a orar juntos. Y yo creo que mientras oras, Dios ya comienza a mover aquello que aún ni has visto. Mi familia, ahora quiero invitarte a un momento sagrado. Si puedes, detente por un instante. Reduce las distracciones. Si es posible, cierra tus ojos. Y más que eso, abre tu corazón. Porque no se trata de palabras bonitas. Se trata de un encuentro real con Dios. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ahora delante de tu presencia, junto con cada persona que me está escuchando. Tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces cada lágrima, cada oración hecha en silencio, cada dolor que nadie más vio. Y ahora, Dios, los unimos en fe, tal vez con una fe pequeña, tal vez con una fe cansada, pero aún así, una fe que no se rindió. Padre, ¿cuántas personas aquí están en medio del camino? Recibieron una palabra, pero aún no vieron el resultado. Están caminando, pero el corazón a veces vacila. Y hoy, Dios, te pedimos, fortalece esa fe, renueva esa esperanza, sostén ese corazón que casi se rindió. Espíritu Santo, sopla vida ahora donde hay desánimo, trae ánimo. Donde hay miedo, trae paz. Donde hay duda, establece confianza. Padre, en el nombre de Jesús, declaro sobre cada vida que está aquí, que toda palabra liberada por ti permanece en pie, que ninguna promesa cayó por tierra, que ningún plan tuyo fue cancelado. Aunque los ojos aún no hayan visto, el cielo ya se movió. Aunque la noticia aún no haya llegado, el milagro ya comenzó. Padre, visita ahora cada área de necesidad. Toca, Señor, la salud. Trae sanidad donde hay enfermedad.
Toca las familias, trae restauración donde hay ruptura. Toca la vida financiera, abre puertas donde parecía imposible. Toca lo emocional, sana heridas profundas que nadie ve. Y sobre todo Dios trae paz. Esa paz que no depende de respuesta. Esa paz que no depende de circunstancia, sino que viene de la certeza de que tú estás en control. Padre, enseña a cada uno aquí a confiar en tu palabra, aún sin ver, aún sin sentir, aún sin entender. Que no se detengan en medio del camino, que no se rindan en la estación de la duda, sino que continúen caminando hasta encontrar el milagro que tú ya liberaste. Y declaro ahora en el nombre de Jesús, que así como aquel padre reconoció el momento de la palabra, estas personas también van a testificar. Van a mirar hacia atrás y decir, fue en ese día, fue en ese momento que Dios comenzó a actuar. Padre, te damos gracias, porque tú eres fiel, tú no fallas, tú no te retrasas, tú no abandonas. Y aun cuando no vemos, tú estás obrando. Recibe esta oración, Dios, y confirma esta palabra en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, no te vayas todavía. Quédate un poquito más conmigo. Porque en el próximo capítulo, quiero darte una última dirección. Algo que puede acompañarte todos los días después de este mensaje. Y puede ser exactamente lo que necesitas para mantenerte firme hasta ver el milagro. Mi familia, ¿qué momento vivimos aquí hoy? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. De todos los mensajes que podrías haber visto, de todos los videos que podrían haberte aparecido, Dios te trajo aquí. Y quiero que guardes esto con mucho cariño en tu corazón. Esta palabra no fue solo un video más, fue un marco. Tal vez hoy fue el día en que Dios reavivó algo dentro de ti. Tal vez hoy fue el día en que tu fe volvió a respirar. Tal vez hoy fue el día en que decidiste no rendirte. Y quién sabe, tal vez este sea exactamente el día en que tu milagro comenzó. ¿Recuerdas lo que hablamos? Aquel padre sabía exactamente el momento en que recibió la palabra. Y después descubrió que fue en ese mismo instante que el milagro comenzó. Entonces déjame animarte con algo muy fuerte. No trates este momento como algo común. Marca este día. Guarda esta palabra. Protégela dentro de ti, porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Ahora quiero decirte algo muy directo. No vuelvas a vivir como antes de este mensaje. No vuelvas a la duda como si nada hubiera pasado. No vuelvas al miedo como si Dios no hubiera hablado contigo. Lleva esta palabra contigo. Para tus días difíciles, para las noches silenciosas, para los momentos en que la duda venga, repite. El milagro ya comenzó, aún sin ver, aún sin noticia, aún sin señal. Continúa, porque ya no estás en el lugar de la incertidumbre. Estás en el camino del cumplimiento. Y de verdad creo que aún habrá testimonios aquí. Personas que volverán a este video y dirán, escuché esta palabra y fue exactamente así. Ahora, antes de terminar, quiero caminar contigo más allá de este video. Si este mensaje habló contigo, sé parte de esto. Suscríbete aquí al canal, activa la campanita, porque cada vez que haya una nueva palabra, vas a ser recordado de lo que Dios ya está haciendo. Y no camines solo. La fe crece en comunidad. Entonces comparte este video con alguien, un amigo, un familiar, alguien que está cansado, alguien que está a punto de rendirse. Porque esta palabra puede ser la respuesta que esa persona está esperando. Y quiero pedirte algo muy especial. Escribe aquí en los comentarios tu pedido de oración. Leemos, oramos, creemos juntos. Y también escribe tu testimonio cuando llegue la noticia, porque va a llegar en el tiempo correcto, de la manera correcta, pero va a llegar. Y cuando llegue, vas a recordar, Dios ya lo había hecho. Yo solo aún no lo sabía. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida, que Él fortalezca tu corazón y que sigas firme hasta ver con tus propios ojos aquello que Dios ya declaró sobre ti. Y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere, cada semana, caminando juntos en su presencia. Quédate en paz.